Mira, describirse a veces suele ser complicado porque frecuentemente tienes que hablar de tus habilidades, ¿no? Pero a final de cuentas a mí me gusta más hablar de experiencias y creo que de las experiencias como más impactantes de mi vida es haber sido campeona nacional de ciclismo. Esta experiencia deportiva me ha permitido desarrollar como otras áreas, que una de mis pasiones ha sido la comunicación. Entonces mi carrera universitaria es acerca de la comunicación, pero finalmente llega un punto en tu vida en donde te llaman tus pasiones, ¿no? Y mi pasión se ha convertido en la salud mental. Estas tres áreas de mi vida creo que son como potencialmente lo que más me rige, porque una me ayudó como a entender que esta disciplina y esta constancia y estos resultados no son solamente como la meta y el objetivo, sino es ir disfrutando de la carrera. La comunicación me ha permitido desarrollar muchas estrategias y habilidades para poder dar un mensaje, ¿no? Y creo que esa se convirtió en una de mis misiones de vida. ¿A qué eres aficionada? Disfruto muchísimo la convivencia con los seres vivos como mascotas, ¿sabes? Me generan como una conexión emocional distinta, una capacidad como de comunicación diferente. Y me ha gustado o he disfrutado como en último momento ver como más producciones de películas, ¿no? Del cine, de las que sean, o series, pero que tienen que ver con cosas del espacio, cosas de los planetas. O sea, me ha llamado muchísimo la atención como qué es lo que hay más allá de este planeta. O sea, qué podemos pensar que hay en el espacio o en las galaxias. ¿En qué crees tú que necesitas ser más hábil? Considero que demasiado o muchísimo en generar habilidades sociales para las relaciones interpersonales. Fíjate que tengo como un estilo de personalidad que puede ser como de mucha conexión y como hasta cierto punto un poco extrovertida, pero a veces me cuesta mucho trabajo sostener como estos vínculos. O sea, me he tenido también que como que preguntar mucho qué onda con mi vida, por qué, ¿no? Ya sabes, esto de qué onda con la pareja, qué onda con los amigos, qué onda con todo eso. Pues a veces como que creo que ahí me falta fortalecer. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarles una vez más. Aquí andamos en el podcast porque tenemos todavía muchas ganas de decir cosas, de aprender y de compartir. Sobre todo, por encima de todo, de colaborar, y para eso sigue siendo este espacio. Entramos ya a una segunda temporada en la que esperamos haber dejado algo interesante que conversar, algunas reflexiones, muchas ideas, mucha gente interesante, y como no se nos acaba el entusiasmo, pues aquí vamos. Yo soy Oscar Glenn y tengo el gusto de acompañar a Gilberto Sousa aquí a mi derecha. ¿Cómo estás, Gil? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien. ¿Qué tal, amigos y amigos? Qué gusto estar de nuevo aquí en una segunda temporada. Fíjense que ya cambiamos de locución. Ya estamos de locación, perdón, estamos en otro entonces nos vamos. En otro escenario, pero la verdad es que nos había quedado pendiente un tema que ya habíamos hablado Oscar y yo, que lo teníamos que tener desde hace tiempo, y es un tema de salud mental. Y hoy está con nosotros un especialista en salud mental. La conocimos en un ejercicio que hicimos Oscar y yo, un poquito más serio en temas políticos. Dilo, ¿cómo es? Políticos, también un poco más serio, pero créanme que es un lujo platicar con la invitada del día de hoy. Lo justo antes de que empezaran a grabar les decía que va a ser imposible que sea una grabación tan corta, porque apenas estuvimos con ella y según yo tenía 10 minutos y me aventé como una hora platicando con ella y se me hizo tarde mi siguiente reunión. Está con nosotros Ileana Romero, especialista en temas de salud mental. Cuando empezamos a diseñar de qué íbamos a hablar, créanme que salieron 1000 temas y a ver, ahorita los van a escuchar y está bastante interesante. Ileana, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que muy contenta de participar como en estos ejercicios que son, vamos a hablar como de un tema, pero a final de cuentas la salud mental es de la vida diaria. Entonces, a mí me encanta porque frecuentemente me toca a mí entrevistar y me toca a mí, preguntar y eso. Entonces, me encanta estar de este lado y pues muy agradecida y muy contenta por participar en el podcast del día de hoy. Eres, digamos, especialista en difundir información para que la gente pueda procurarse salud mental. ¿Ese es un enfoque correcto? Sí, fíjate que justamente a final de cuentas es hacer divulgación, ¿no? O sea, sí, mi tarea o mi labor ha sido profundizar en generar más información acerca de salud mental para reducir el estigma, reducir como este miedo, reducir como este prejuicio que hay acerca de los trastornos mentales. Y
Poco a poco me fui especializando más en muchas áreas o en muchos temas de salud mental para convertirme ahora en psicoeducadora. Entonces, la psicoeducación es como esta parte que nos sirve para entender muchos procesos, pero que no necesariamente es un proceso terapéutico ni una consulta psiquiátrica, sino nos ayuda a conocer qué nos está pasando, qué nos pasan las emociones, por qué actuamos de cierta forma, por qué nos da ansiedad, por qué nos da depresión, qué es lo que nos está pasando con los pensamientos rumiantes, qué significan estos conceptos, y la psicoeducación es bien necesaria para todo esto. O sea, no suplanta, digamos, una terapia con el psicólogo, con el psiquiatra. No, y de hecho fíjate que lo más bonito que me ha tocado, ¿no?, en este ejercicio que hemos hecho también en redes sociales y en la forma, ¿no?, de difundir el contenido, es que más bien es un apoyo a los procesos psicoterapéuticos, a las consultas psiquiátricas de las personas. Y esto por una razón. Frecuentemente quienes tienen un diagnóstico, ¿no?, vamos a poner un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno de déficit de atención e hiperactividad o un trastorno depresivo, se siente una carga en los hombros pesadísima. Y entonces dices, es que solo a mí me pasa esto, solo yo estoy teniendo todos estos pensamientos, no puedo dormir, me siento mal, tengo gastritis, siento taquicardia, o sea, toda esta angustia. Y como se vive tan en privado, digo, la verdad es que tiene poquito tiempo que los temas de salud mental se empiezan a hablar más, pero esa carga la podemos ir como disminuyendo y podemos abrir estos ejercicios reflexivos a través de la psicoeducación. Ahora, entiendo y me queda claro que cualquier edad sería adecuada para poderse acercar, porque al final es conocerte, y si al final te vas a acercar con un terapeuta, qué mejor que te conozcas, ¿no? Para que la explicación que les digo, el terapeuta no creo que sea mago y que pueda generar una idea del él solo de lo que está viendo, sino tendrá que escucharte y saber qué es lo que estás viviendo. Pero, ¿qué sería primordial que pudiéramos tener en México como un tema de educación para el tema de salud mental? O sea, ¿en qué momento sería lo adecuado para poder entrar a una psicoeducación? Yo, después de un tiempo de estar como en el aprendizaje y en la revisión, considero que así, sí o sí, desde la primaria. Okay. Porque estos procesos de ir aprendiendo cómo son tus emociones, no los tenemos casi nunca. O sea, en ninguna etapa de la vida hay alguien que te diga, mira, estas son tus emociones y esto funciona así. Un poquito la película de Intensamente, que Disney Pixar tuvo bien cómo hacer incluso una elaboración y un estudio y tiene bases neurocientíficas para hacer esa película, es cómo le explicas a un ser humanito chiquitita o chiquitito qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo. Y además venimos reproduciendo ciertas como conductas o aprendizajes de no llores, no vas a resolver nada llorando. Y entonces esa represión emocional la vamos aprendiendo, y aquí llegamos a la etapa adulta y pues, hasta que explotamos como Ollita Express, y entonces ya no sabemos cómo manejarlo. Oye, pero entonces, ¿cómo sería una persona mentalmente sana? Porque algunos decimos como escape, pues un poco de locura indica un poco de salud, o es un grado de salud mental, estar un poquito loco, ¿no? Pero en esencia, y sabiendo que ni tenemos formación, ni tenemos acceso muchas veces a los servicios de salud, porque no están provistos en los servicios, en los sistemas de salud pública, pues a lo mejor vamos cuando la Express está a punto de explotar. Pero ¿quién está mentalmente sano hoy? Fíjate que ese sí sería como un tema bien controversial, y aquí a lo mejor la audiencia podría participar más con sus comentarios, y nos encantaría, ¿no?, también que nos escriban, porque son opiniones muy divididas, ¿no? Frecuentemente pensamos o tenemos como este estereotipo de que una persona mentalmente sana es esta persona que cada mañana despierta muy motivada y despierta como con este amor por la vida y dice, wow, a mí me encanta. Y esto que hemos reconocido como, no, yo tengo una relación de pareja súper increíble y tengo una familia y mi trabajo me gusta mucho y además voy y hago ejercicio y además tengo tiempo de recreación con mis amistades. Pero frecuentemente todo esto, ¿no?, este estereotipo que estoy narrando, a lo mejor está como muy del lado del coaching o del lado como de ciertas personalidades en redes sociales que aparentan todo esto. Que arman estereotipos. Sí. Pero yo iría más allá. En verdad, si hay alguien que esté o mal psicológicamente o bien psicológicamente, o más bien son los estereotipos que se están generando, y es si tienes alguna deficiencia mental o
estoy hablando de que no sea una enfermedad como tal, sino un trastorno, un tal, o en realidad es simplemente conocernos, entendernos y saber que tenemos que ser funcionales para lo que se hace todos los días. Mira, mal psicológicamente sí podemos estar, pero bien psicológicamente, justo aquí quería hacer esta división. Esto que estaba narrando es como esta idea del positivismo, y este positivismo que suele ser tóxico porque eso no está pegado a la realidad. En realidad es que como seres humanos, somos seres humanos sintientes, somos seres humanos con miedo, somos seres humanos que lloran, es decir, somos mamíferos, que somos unas bolitas blandas bien vulnerables, pero que la sociedad, nuestros trabajos, nuestras familias, como que muchas cosas afuera, los sistemas sociales y políticos y económicos nos hacen formar esta coraza. Pero en realidad es que somos bien blanditas y bien blanditos, o sea, somos animalitos que además necesitamos cuidado y necesitamos ternura, pero frecuentemente no lo tenemos porque nadie nos enseñó ni a generarla, ni hacia afuera, pero tampoco hacia adentro. Entonces nos vamos construyendo una identidad en la que tenemos que ser el número uno o la número uno, destacar muchísimo en tu trabajo y desde la escuela, ¿no? Te van formando esto que decíamos, ¿desde cuándo tenemos que aprender de nuestras emociones o nuestra salud mental? Desde que somos bien chiquitas, bien chiquitos. Pero los sistemas están acomodados a que sea por competencias, a que tengas que ir por todo, que tengas que desgastarte, que tengas que estar todo el tiempo bajo estrés. Y entonces ahí es cuando la salud mental empieza a generar trastornos. ¿Sí vamos? Es como esta línea en la que el bienestar psicológico se va afectando por estos estresores que son tan constantes. Y entonces, ni la idea del estar súper bien psicológicamente es cierta, porque entonces esto genera un estresor más y una expectativa que simplemente es irreal. Está muy idealizado. En realidad, o lo esperado, lo óptimo, ¿no? Para decir, yo soy una persona con una buena salud mental, es entender que me voy a sentir mal, que voy a tener aburrimiento, que voy a estar llorando, que no voy a tener ganas y que me voy a permitir darme ese tiempo para decir, no tengo ganas, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo en este momento para que entonces pueda atender mis emociones? Pero si te das cuenta es un aprendizaje. Y es conocernos. O sea, al final el tema se trata de conocernos y entender que vamos a vivir todas estas etapas porque las vamos a vivir y que tendremos que vivir con ellas. Exacto, pero vivir con ellas significa, hablando desde el punto de vista psicológico, no generar conductas evitativas. Y hay algunas conductas evitativas que son muy adaptativas, como hacer ejercicio, como ir a beber los viernes por las noches. A ver, me detengo. Conductas evitativas y conductas adaptativas. Traducen. Fíjate, las conductas evitativas son aquellas que pretenden sacarnos del malestar. Es decir, yo estoy bien preocupado, bien preocupada. Ay, pero el viernes me voy a ir con mis cuates, con mis amigas de antro, o a la discoteca, o a la fiesta, o al bar, o a lo que sea. Es una evasión. Porque no estoy conectando con mi cansancio, no estoy escuchando qué necesita mi cuerpo y creo que mi cuerpo necesita alcohol, cuando eso no es sano. Entonces, es adaptativo porque nuestro medio lo permite y lo ve hasta chido y creemos que es recreativo, cuando no es así. En realidad, cuando tú quieres o cuando tú notas que que estás buscando este tipo de estímulos, lo que más necesitas es descanso, lo que más necesitas es un paseo por la naturaleza, lo que más necesitas es hacer como esta práctica, pero más hacia adentro. O sea, por eso cuando vas con el tema del tanatólogo, el primer paso es no evites nada, siente al 100%, siéntelo, date cuenta que estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo y poco a poco iremos avanzando para irlo resolviendo en las etapas que van llegando. Esa sería la clave de la salud mental. Esa es la clave de la salud mental. Siéntelo, vívelo. Tengo un dilema ahí. Y no lo analizas. No, sí, analízalo. Sí, si quieres, pero, no pero evites, después, exacto, pero no lo evites. No salgas corriendo a hacer ejercicio para olvidarte. Exacto. No salgas corriendo a una borrachera para olvidarte. No salgas corriendo a hacer otra cosa. Nunca lo hago. Pero bueno, si les parece, hacemos una breve pausa. Estamos aquí en el podcast platicando con Ileana Romero sobre salud mental. Ella es divulgadora precisamente de estos temas y también, pues, nos va a platicar, espero, de varios trastornos, de varias conductas que a veces ni siquiera consideramos trastornos y algunos que podría uno pensar son buenos hábitos, acaban sí por serlo, ¿no? Bueno, revisamos. ¿Te consideras que eres líder?
Ay, fíjate que eso me remonta a una experiencia muy particular de la prepa, cuando yo estaba estudiando, en el que justamente mis compañeritos me empezaron a apodar así. Entonces creo que esta parte de liderazgo yo nunca la he querido como ejercer, pero hay a lo mejor ciertas habilidades que uno como de mis valores o de mis principios es defender, ¿no? Como la causa de las personas, o sea, como defender cuando hay una injusticia, y normalmente como que yo alzo la voz, ¿no? Porque además tengo una voz muy fuerte, hablo muchísimo y hablo muy fuerte, y entonces he tenido como esta capacidad de a lo mejor tener esta representación de algunos grupos, que han sido grupos muy pequeñitos, pero que creo que más que liderazgo es como esta búsqueda de justicia. ¿Eres buena para trabajar en equipo? ¿Te gusta? Ay, me pones también ahí en un dilema. Fíjate que ha sido uno de mis deseos de la vida, construir un equipo en el que este equipo consiga desarrollar cada quien su pasión. Pero esa búsqueda o esa estructura me ha costado mucho trabajo. Y entonces, en ocasiones, como que lo complicado es encontrar también personas que hagan o que quieran hacer lo que ya hacen. Y entonces es lo que me ha costado, por ejemplo, encontrar yo un equipo. Entonces me considero muy buena, pero me considero también como que a veces no logro encajar en otros equipos, porque los equipos como que no saben tampoco trabajar en equipo. Entonces no siempre tienes solamente que conseguir la meta, sino a final de cuentas tienes que hacer lo que te gusta. Y yo considero que el éxito de un equipo es que todos los miembros de ese equipo hagan lo que les gusta. Difícil reunir un equipo donde cada quien haga lo que le gusta. Tendría que haber mucha coincidencia. ¿Qué piensas de la autoridad? Del ejercicio de la autoridad, de las autoridades formales o situacionales. Creo que podríamos cambiar un poquito el sistema. A final de cuentas, estas conductas de castigo o estas normativas que generan muchas expectativas suelen mermar incluso nuestra capacidad de poder desarrollarnos. Entonces, creo que la autoridad es útil cuando nos da ciertos como lineamientos o ciertos parámetros, pero en ocasiones puede ser contraproducente porque no nos permite generar una responsabilidad de quiénes somos y de qué hacemos en el lugar en el que estemos. ¿Qué son para ti los negocios? Fíjate que me gusta mucho narrar como esta parte, porque creo que a final de cuentas el negocio es esta capacidad de tener ciertos acuerdos, ciertos intercambios que más allá del papel moneda se convierten en intercambios de habilidades, de cualidades, de conocimientos, y entonces eso tiene un valor. Me gusta ver el negocio a través del valor que hay en lo que haces, porque no solamente es cuánto tiempo tardas en hacer una producción o cuánto tiempo tardas en hacer o dar cierto servicio, sino cuál es el valor que hay detrás de este. Y creo que en los negocios, cuando encuentras el valor, como que todo lo demás se convierte en un intercambio y en una serie de acuerdos. Cuando somos bebés, generamos o desarrollamos algo que se llama sistema de apego. Por eso el día de hoy las relaciones tienen un apego ansioso y un apego evitativo. Y el del apego ansioso es como esta pareja que está todo el tiempo, es que no me contestes el teléfono, es que por favor ven conmigo, es que no sé qué, es que no sé cuánto, ¿no? Y el apego evitativo es de dame mi espacio, ¿sí? Dame mi espacio. Es yo desprendido. Y cuando se juntan los dos que son así, pues el apego evitativo es no, a ver, dame mi espacio, sí está chido, pero tú allá, yo acá, tú en mi casa, yo en la mía, esto es amigos con derechos, pero no vamos a formalizar. O sea, el apego evitativo y el apego ansioso ambivalente hacen mucho match. Cuando se juntan dos ansiosos, no dura. No, o sea, sí también generan cierta codependencia, pero la libran un poco más. Pero es mucho más frecuente que un ansioso se junte con un evitativo, y el ansioso va a estar todo el tiempo buscando el evitativo, y el evitativo todo el tiempo va a estar huyendo, y es como el perfecto match. Ansioso y ansioso sí están, pero frecuentemente están muy juntos durante mucho tiempo hasta que se cansan. Yo todas mis relaciones son así. Ansioso, ansioso. Ansioso, ansioso. ¿Tú eres así? Sí, güey. Pero en todo, no solamente relaciones de pareja, sino en todo. En todo. Sí tengo un tema de si te escribo me contestas al instante. Pero yo lo hago. O sea, ¿tú contestas al instante? Sí. Ajá. Pues no ves que le di el teléfono ahorita, sí, pero sí le contestas inmediatamente al fulano si escribe. Ajá.
¿De qué? De terapeuta. Que si le puedes dar tus datos, por favor. Estoy aprendiendo más que lo que aprendo en terapia. Por cierto, ¿grabaron todo eso? Y ya nada más como para aterrizar este punto, este sistema de apego se genera en las primeras etapas de la vida. Es decir, todavía no tenemos, o sea, el bebé o la bebé todavía no tiene capacidad ni de pensar, ni de razonar, ni de nada, sino solo son estímulos sensoriales. Si esa figura de cuidado, esa persona adulta, puede ser papá, mamá, tíos, abuelos, los que se hayan hecho cargo de ese bebé, están bien regulados emocionalmente, palomita. Independientemente que sean No se vaya a psicólogos o ningún no psicólogos. Porque hay incluso psicólogos que no están regulados emocionalmente. Entonces no es garantía. Como los financieros que deben la vida entera y que no tienen ni para pagar sus cuentas. Por ejemplo, dan consejos y se quedan sin ellos. Entonces, pero, o sea, sí te das cuenta cómo todo involucra a nuestro cerebro. Ajá. La magia de entender cómo funciona nuestro cerebro es también entender que hay neuroplasticidad. Y esta neuroplasticidad es la que nos permite que estas redes neuronales que ya están muy arraigadas puedan transformarse. Oye, Elena, pero van 3 veces en 3 temas diferentes que dices es antes de que tengan conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Los niños, los bebés. Ajá. Qué responsabilidad ser papá, ¿no? Le echas a perder la vida. Sí. En pues, cuestión de los primeros años ya le echaste a perder la vida. Sí. Pero sí, yo tengo un tema con eso. Yo tengo un tema con eso y lo he externado en mis redes porque dicen, es que nadie te enseña a ser papá. A ver, mijo, eso pasaba hace 10, 15, 20 años. Ahorita ya. O sea, ahorita tú ya te puedes formar y saber cómo es el desarrollo de un bebé y emocionalmente qué necesita. Si no quieres, ya es por irresponsabilidad. A lo mejor y no sabes qué hacer perfectamente, pero sí sabes qué no hacer. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué haces? Que para ser papá, para ser mamá, al menos tienes que haber ido a terapia. Ese sería así como punto básico. Pero a ver, yo creo que voy a sonar muy... ¿Qué fea eres? Muy de la generación X, pero hablas desde tu privilegio. Pues porque estás pensando que tiene internet, pero está hablando del deber ser. No, por eso, pero dice, hoy para ser papá. La realidad es que hay un chorro de papás. Digo, un adolescente. Ni siquiera, exacto, no hay una conciencia de ser papá. En el deber ser. 3, les aplasta la vida, o sea, cuando apenas se van asomando. Le arruino la vida porque no sé qué hacer. Bueno, si ya planeaste ser papá o ser mamá, o si ya está como por aquí, pues al menos te vas como... Pero es que hasta ahí hay un problema, porque muchos están planeando ser papás o ser mamás bajo un arquetipo. Lo idealizaron como una forma de realización, sin tener clara conciencia de lo que implica. No solo la manutención, la responsabilidad de decir, oye, de esta pelotita de carne y hueso, tengo que hacer algo que no sea peligrosa y que idealmente sea positiva para... Esta tú sí lo debes de tener tú. ¿Qué porcentaje de la población en México tiene un teléfono inteligente? 75% más o menos. Oye, ese 75% tiene facilidad para conseguir información y ser un mejor papá. Estarías hablando de que están educados para usar bien el dispositivo. Y están educados por el dispositivo, no para usar el dispositivo. Voy, pero en el tema de la frase que usabas, y tienes toda la razón y el apoyo al 100% hablamos desde nuestro privilegio, sí. Me queda muy claro, estoy de acuerdo. No, lo digo hoy. Sí. El mismo privilegio que tenemos, el 75% de la población lo tiene. Por lo menos las bases para poder investigar. Si al final no está educado, es que es engañoso, porque pueden tener 75% el celular, pero no tienen plan de datos, no tienen acceso y no tienen el hábito de uso del teléfono para una cuestión educativa o una cuestión de toma de decisiones. Sí, me queda muy claro, pero por lo menos tienen la posibilidad. No estás preparado para usarlo, estás usándolo y el teléfono te prepara y te lleva, te induce. Se vuelven hacia el mercado lógico. Sí sería viable criticar ese 75%. No, claro, lo que necesitamos son usuarios críticos y audiencias críticas. Que al otro 25 es imposible criticar, porque no tiene el privilegio de siquiera tener la posibilidad. No, y ahora, de ese 75, velo por rango de edad. Unos ya pasaron del tema de tener que educar, ya lo hicieron como pudieron. Los otros estarían entre los 14, 12 años hasta los 29, que potencialmente estarían pensando en que en algún momento van a tener hijos, pero no se están preparando para eso. Es que ahí viene justamente esto que estábamos hablando, entran en dilemas como de contextos culturales. Para desarrollar un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de personalidad, un trastorno de estado de ánimo, un trastorno bipolar, por ejemplo, va a requerir
una predisposición genética, pero se activa ante el entorno en el que se crezca. Y los entornos son así. O sea, los entornos son violentos, los entornos son disruptivos, los entornos ¿Y qué tanto? Ok, ya está el entorno. ¿Y qué tanto tiene que ver el entorno y las redes sociales alrededor? O sea, puede que el entorno sea muy sano, pero las redes sociales es lo que te comentaba un poquito hace rato. Mira, hay que entender que hablamos por entorno sano, porque un entorno sano tiene mucha comunicación, tiene mucha apertura emocional, tiene mucha contención, tiene mucha ternura. Eso sería, o sea, digamos, esto serían como el checklist del entorno sano. Pero eso todavía es una minoría. Es que yo no conozco familias que contengan todo esto. No. Ninguna, o sea, que contengan todo. Sí. No puede ser un entorno estable, pero incluso en esa estabilidad, las conductas evitativas son, las redes sociales son una fuga, el alcohol es una fuga, el cigarro es una fuga. Estás diciendo que mis horas en TikTok estoy evitando cosas. Fíjate que sí tú sabes en TikTok, pero te digo todavía algo más para que me digas que fea soy. Tu workaholic es todavía más evitativo. Eso córtenlo. Totalmente. Sí, totalmente. O sea, dedicarte a trabajar es por evitar otra cosa. No todo es tan determinista. O sea, no es de esto es blanco, esto es negro. Ajá. Si haces A, B o C, tienes pero un trastorno. Tener una pero, pues es que mira, yo también ya no sé por qué también sí, cuando te dedicas a la salud mental, como que vas leyendo, ¿no? Ciertas sutilezas en la conducta de las personas. Pero, por ejemplo, en el caso, ¿no? De aquí mi colega, como que hay ciertos rasgos de su personalidad, ¿no? Que a mí me dan información como para saber que el estar ahí es para disminuir su ansiedad, su estrés. Totalmente. O distraerse un poquito. A ver, yo digo, entiendo la parte del entorno. Hablo por mí. Sí. A mí trabajar me da tranquilidad. Ajá. ¿Por qué? Porque yo siento, estoy haciendo algo. A mí también. Estoy haciendo algo que me asegura el presente y el futuro. Sí. Quizá pensando en la parte económica, en la resolución de problemas, en la provisión, si tú quieres, ¿no? Sí. Y si tengo tiempo de ocio, o sea, digo, no, tiempo de ocio, pues hay que invertirlo en algo, ¿no? Claro. En leer, en aprender algo, en hacer ejercicio, en convivir, pero convivir a lo mejor en divertirte y conocer junto con mi pareja algún lugar o vivir una experiencia que es, oye, pues esto es algo... No desperdicias tu tiempo. Exacto. Eso, digamos, no sé si sea sano, pero a mí me da tranquilidad. Sí. Depende, aquí justo es dependiendo como la perspectiva. Una misma conducta puede ser funcional, pero puede ser beneficiosa para una persona, generarle bienestar a una persona y generarle malestar a otra persona, y puede ser la misma conducta. Sí depende mucho de la razón por la cual lo haces y el mecanismo que estás llevando a cabo para hacerlo. ¿Por qué? Porque también se vienen marcados ciertos aprendizajes, ¿no? Y esto sí es desde la infancia, de a lo mejor si a mí me decían, ay, sí, sacaste 10, pero pues es tu chamba, a eso vas a la escuela. Y no te reconocían. Y no te reconocían, tú llegas a una etapa adulta a decir, no, tengo que trabajar más y tengo que destacar más y tengo que ser más productivo y tengo que sacar más cosas. ¿Por qué? Porque te faltó ese reconocimiento. Entonces ahí cuando ya reconoces, ¿no? Como el programa no va a salir. Cuando reconoces el fondo y llegas a una etapa adulta, la salud mental te debe decir, no manches, la neta sí me faltó reconocimiento. Lo que estoy haciendo ahora sí me da tranquilidad, pero a ver, me estoy exigiendo mucho a veces, ¿no? Mi cuerpo está cansado y se enferma y yo le exijo todavía más. Sí, claro, porque tenemos que ser productivos. Y porque o sea, hay una idea ahí arraigada de que ser productivo me da tranquilidad. Tu cuerpo no la está experimentando, a lo mejor en tu cuerpo no se refleja al 100%, pero tu razonamiento dice tranquilidad. Mi razonamiento es, la vida es corta, venimos a aportar. Ajá. Cada minuto que no aportas, estás desperdiciando parte de tu vida. Sí. Entonces es, ¿de qué forma puedo aportar trabajando y generando cosas para los demás? Ajá. Por eso es que la agenda tiene que estar al tope todos los días aportando cosas. Sí, claro. Sí. Ese es el razonamiento que tengo.
O sea, por eso hasta que lo explicabas tan detalladamente, sí, nada más lo cambiaría. Para mí el tema es, hay que aportar. Y si te das cuenta, este mismo esquema lo podemos seguir todas y todos, ¿no? Pero cada quien le vamos a poner nuestro ejemplo, porque probablemente cuando tú haces una introspección, un análisis retrospectivo y dices, ¿cómo fue mi educación? ¿Cómo era? Si era premio castigo, si me regañaban por las malas notas, si cuando sacaba buenas notas me alentaban y me decían que muy bien o no, o si por otro lado yo crecí viendo ejemplos, ya corté porque si no se va a ir, yo crecí viendo ejemplos, ¿no? De que esta productividad daba un cierto algo, ¿no? Sí, y entonces vas repitiendo, ¿no? Pero es temísima. Dice Manuel y dice Fanny que si nos cambiamos de lugar ellos se vienen para acá y les tocan sus 10 minutos. Vamos a ponerle play. A ellos. Bueno, Sí. Oye, se ha ido esto tremendamente rápido, de manera muy agradable y de manera también muy reveladora, muy proyectiva, porque cuando empezaste a hablar de las cosas que formarían una noción de salud mental, luego hablamos, pero yo hago esto, pero yo hago aquello. Entonces, queremos pensar que estamos sanos o que somos funcionales, ¿no? Ahí sí son dos conceptos que podrían ser como ser funcional es para lo que nos ha preparado la vida, ¿no? Es para lo que nuestro sistema de aprendizaje y de cierta forma nuestra participación en la sociedad es lo que se necesita. Y en realidad es que en la funcionalidad hay goce, hay como realización, ¿no? Hay como el cumplimiento como de metas y objetivos y está muy bien. Pero eso es ser funcional. Tener salud es reconocer cómo está mi cuerpo, qué siente mi cuerpo en este momento presente, qué es lo que estoy percibiendo, qué alcanzan a escuchar mis sentidos, si hay algo que estoy como escuchando, si hay ciertos colores que llaman mi atención, cuál es el espacio que estoy ocupando en este momento, cómo puedo dejar de hacer y entrar al modo ser, en donde yo no necesito hacer nada para merecerme nada, sino por el simple hecho de que existo y de que soy un ser humano, ya merezco todo mi amor y toda mi ternura para mí, y si la puedo compartir con alguien más, todavía es mejor. Pero para llegar ahí, eso sería la salud. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer cosas, no tenemos que merecernos las cosas, no tenemos que ganarnos las cosas. ¿Esa es la conciencia? Ese es... Sí, fíjate, dices una palabra clave que tiene que ver con la salud mental y según estudios recientes, una de las vías para alcanzar esta salud mental es esto de la conciencia o la atención plena. El hecho de tú poder decir quién soy y no importa cómo responda a esa pregunta, sino solo importa que yo lo viva, que viva la experiencia, que si estoy aquí y ahora, solo estoy aquí y ahora. Oye, decías algo ya para terminar, decías algo hace rato de poder regular las emociones. ¿En realidad las emociones se pueden regular o regulamos las reacciones a las emociones que tenemos? Es una pregunta, yo creo que poderosísima, genial, porque las emociones hay que entenderlas principalmente como reacciones fisiológicas básicas que nos van a pasar a todas las personas. La emoción, cada persona incluso tenemos una cierta medida. Hay personas que tienen mayor sensibilidad y su reactividad emocional va a ser más alta. Aquí es, por ejemplo, cuando diagnosticamos o cuando determinamos, esto ya es un trastorno mental, porque la persona es como muy disruptiva ante su propia experiencia emocional. Entonces, las emociones, no todas las personas las sentimos igual. O sea, hay una ligera variación. Y justamente es más bien comprender cómo la siento yo y cómo yo reacciono a esa propia experiencia. Lo que viene después es un pensamiento. Entonces yo tengo esta tendencia a pensar sobre lo que estoy sintiendo y eso ya me lleva a una conducta. Entonces primero la emoción es una reacción fisiológica ante cualquier estímulo, pero mi pensamiento, ¿no? Que estos pensamientos se generan en la corteza prefrontal, en donde están nuestras funciones ejecutivas, es el que me ayuda a saber discernir o a poder planear mejor la conducta que voy a tener. Entonces, si te das cuenta, es como un proceso como unido. Es decir, yo me tengo que entrenar en poder aperturar mi experiencia emocional, es decir, me va a doler y tengo que irme acostumbrando a ese dolor porque va a pasar. Si no lo reprimo,
si no lo evito, si no lo racionalizo, si no lo niego. Tengo que aprender también a sentir este enojo y luego mi pensamiento lo tengo que entrenar hacia descubrir qué me está diciendo. El enojo, la función del enojo es ayudarme a poner límites, ayudarme a responder ante una injusticia, ayudarme a decir, ya no quiero esto. Para eso es el enojo. Pero ¿qué pasa? Lo guardamos hasta que ¡pum! Entonces no hubo una reflexividad sobre qué sentía, cómo me sentía y para qué me estaba sirviendo, cuál era la función de esta emoción. La conducta, que sería la reacción emocional, tú ya la vas manejando una vez que tú fuiste entrenándote en estos procesos. Pero como volvemos a repetir, y creo que vendría como a poder cerrar el círculo, ¿no? A lo mejor de lo que hemos hablado es, tenemos que educarnos más, ir aprendiendo, pero sobre todo ir entrenando, porque hay que tener esto bien en claro, ¿no? Y eso sí se lo comparto a la audiencia. Esto va a ser un proceso de entrenamiento. No va a ser un proceso fácil, no va a ser un proceso de la noche a la mañana, pero sí requiere como esta conexión contigo y decir, vamos a sentir. Y cuando vas sintiendo, como que tu experiencia va cambiando. Nos da mucho miedo, tenemos pavor a nuestras emociones, pero cuando ya estás ahí, las lloras, las disfrutas, las sufres, pero mucho empieza a cambiar. Bueno, por ahora, solo por ahora, tenemos que cortar. Tenemos que concluir. Liliana, muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que, wow, lo he disfrutado como no tienen una idea. No, Gilberto. Gracias, no, mil gracias a la Victoria que nos estuvo escuchando y viendo. Y muchas gracias, de verdad. Les dije que por más que quieran hacer 10 minutos era imposible, así es que qué increíble, de verdad, muchas gracias. No, hombre. Bueno, pues estamos, yo creo que llamados a una secuela de esta charla, que fue eso, una charla en la que además de todo, debo decir que creo que nosotros aprendimos, creo que tenemos también que ir derribando algunos mitos, asumiendo algunas responsabilidades en esto de la salud mental que, bueno, tiene mucho todavía por dar, y qué bueno que te dediques a esta parte, porque verbalizarlo, divulgarlo, pues es la forma, yo creo que de caminar en la ruta, de estar mentalmente mucho mejor. Muchísimas gracias a ustedes. Pues amigas y amigos, nos oímos y nos vemos muy pronto. Pásenla bien, si les gustó, compartan, si no les gustó, pues díganos también, al fin que lo vamos a leer y contribuirá en algo a nuestra mejora emocional y de producción audiovisual. Nos vemos. ¿Tienes debilidades? ¿10? Tienes. Dije 10 debilidades. A ver, déjamelas. Sí, claro. ¿Cuál sería la mayor? Yo creo que mi mayor debilidad a veces es como sobrepensar, ¿no? Más allá de lo que tendría. A veces sí me descubro intentando encontrar como el sentido del universo y el sentido de la vida. Y en ese mismo sobrepensar me doy cuenta que tengo ciertos malestares y me doy cuenta que en ese mismo sobrepensar a veces como que me da mucha ansiedad o a veces me da como que baja mi estado de ánimo porque digo, ¿qué caso tiene? Y entonces a veces me doy cuenta que me voy como cayendo, ¿no? En este estado de ánimo, pero por mi propio pensamiento. O sea, mi pensamiento va como más allá. Y a veces en esa debilidad justamente lo que me he ido entrenando es a decir, regresa. O sea, no es tan útil en este momento que te pongas a pensar en todo eso, porque nada más te bajoneas, ¿no? Entonces yo creo que lo considero como una debilidad porque cuando me ha pasado tan constantemente, frecuentemente a veces me ha llevado como episodios depresivos, ¿sabes? Y entonces estos episodios depresivos no son solamente, ay, no tengo ganas, o sea, son episodios depresivos francos. Obviamente ya después de un tiempo, ¿no? En este caso con un tratamiento adecuado, con las herramientas que vas aprendiendo, pues ya te estabilizas. Pero considero que muchas veces eso como que me ha llevado hacia abajo. ¿Qué es lo que más te hace reír? Ay, yo creo que, fíjate, es bien chistoso, pero creo que me hacen mucho reír las anécdotas que me cuenta una persona. O sea, yo tengo más esta tendencia a reírme con alguien, por una anécdota que me cuenta y que lo hace muy gracioso. Y mis neuronas espejo funcionan muy bien, entonces me río con la persona y lo disfruto muchísimo. Creo que es una de las principales cosas que me hacen reír. Digo, claro, seguramente algunos videos, ¿no? De caídas o cosas así que ya son graciosos de por sí, pero creo que me gusta mucho compartir la risa. La risa compartida es como una especie como de catarsis, en donde dices, sí, esto es muy gracioso, pero cuando lo compartes con alguien,
creo que es todavía más fuerte. Sí. ¿Qué te pone triste? Ay, me pone triste. Fíjate, yo creo que a veces me pone triste pensar en mi propia historia. Y me he descubierto que a veces el pensar en mi propia historia y verla y decir, oh, diablos, ¿qué pasó? ¿No? O sea, me da mucha tristeza. He aprendido a poco irle dando sentido, no ir diciendo, bueno, pero a pesar de todo esto que pasó, logré hacerlo, logré salir, pero en ocasiones también me doy cuenta que centrar mucho la tristeza en mí es como una incapacidad, por así decirlo, de darme cuenta de otras cosas. Y entonces, otra de las así cosas que más tristeza me causan, por ejemplo, es ver a animalitos o a seres vivos, ¿no? Pero más animalitos sufriendo. O sea, yo puedo llorar de verdad cuando veo una noticia en donde me acuerdo muchísimo de que un caballo se había atorado en un río o algo así. Yo lloraba, ¿no? Y no sabía por qué, pero un poquito como esta vulnerabilidad o cuando hay un ser vivo en riesgo, me da mucha tristeza. Ok, completa la frase. Yo siempre estoy pensando. Yo nunca le haría daño intencionalmente a alguien. Me encantaría que la salud mental sea el eje rector de la vida. Muchísimas gracias. No, hombre, a ti. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia.